Estamos hablando de un tema que yo sé que todas las que están viendo, las señoras que están viendo, pues de una u otra forma se ven identificadas porque o son mujeres, tienen hijas, tienen nietas, nueras, sobrinas. La población femenina es de un 53% aquí en la ciudad de Ciguatepeque. Y estamos hablando de las enfermedades de la mujer, la vaginitis, la vulvitis, la vulvovaginitis, la cervicitis. Y dentro de esto consideramos que uno de los factores de riesgo es siempre el factor educativo. No el tener un título universitario o tener un título de educación media, sino la razón cultural que nos es transmitida generacionalmente, que nos dice que hablar de estos temas todavía son temas tabú, son temas, algunos lo consideran demasiado pecaminosos para hablarlos, otros lo consideran que son demasiado santos para hablarlo y al final de cuentas nadie los habla. Pero nosotros queremos que ustedes entiendan un poco de esta patología, de estos síntomas, los signos de alarma, y por eso hemos invitado a dos doctoras que diariamente miran este tipo de enfermedades. Y vamos a hacer una pregunta para las dos. Primero, lo que es para el área privada y luego la doctora Telma para el área pública. Las enfermedades de transmisión sexual hoy en día, ¿ha disminuido su incidencia? ¿Estará suficientemente capacitada o educada nuestras mujeres como para decir, tengo un signo de alarma, voy a ir a que me revisen? ¿Hay suficiente educación para prevención o todavía estamos igual que antes? Ana. Bueno, yo creo que quizá no igual que antes, pero todavía no está nuestra paciente, no ha roto esas barreras del temor de hablar de sus partes femeninas. Si ustedes pueden ver que es costumbre en nuestra sociedad que al órgano genital femenino no le dicen el nombre, le dan nombres de animales, ¿verdad? Que el pollito, que esto. Yo creo que desde ahí debe comenzar la educación en la paciente, ¿verdad? Desde la madre, enseñarle a su hija cómo se llaman sus órganos genitales, enseñar que no deben ser tocados, manipulados por nadie, ¿verdad? Enseñarle cuando entra, que ella va a entrar a una etapa de desarrollo. Y aunque ahora se dan muchos estos temas en la escuela, pero creo que no se ha logrado hacer una buena educación total como se ha pretendido. La intención ha estado, ¿verdad? Pero todavía hay barreras culturales, barreras de temor, no sé qué pasa, pero de acuerdo al grupo etario. Además de eso, vemos que las jóvenes han empezado una vida sexual activa a más temprana edad, con múltiples parejas, y todos estos son factores de alto riesgo para contraer este tipo de infecciones. Entonces, creo que no, todavía no se ha roto esas barreras para que la paciente consulte. Bueno, en el área pública casi es el mismo comportamiento. La ventaja que nosotros tenemos en el área pública es que en el control prenatal de la mujer embarazada estamos pidiendo en el primer control el examen de citología. Entonces, al realizar la citología, detectamos una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual, principalmente gonorrea, en mujeres embarazadas. En la población que va a consulta general es el mismo problema, no dicen ellas que tienen ese tipo de infección por pena o tal vez porque el marido se va a dar cuenta de que tiene una infección, pero sí ahorita con el programa de control de embarazo estamos detectando que de 10 pacientes que llegan a control prenatal, por lo menos 4 presentan una enfermedad de transmisión sexual y la más frecuente es la gonorrea y está siendo comprobada por exámenes en fresco y coloración de Gram, porque al momento de tomar la citología se toma la muestra y también se toma una muestra para mandarla, que en el Gustavo Boquín tenemos un laboratorio, entonces se puede hacer el examen en fresco inmediatamente, entonces lo confirmamos con laboratorio, no solo por la sintomatología, algunas no tienen síntomas, pero era lo que decía anteriormente, que cuando las defensas, la inmunidad está baja, entonces estos microorganismos más fácilmente se desarrollan y el embarazo por sí es una etapa de la mujer en donde las defensas están bajas
principalmente en el primer trimestre. Entonces, nosotros en el centro de salud tenemos una estadística y sí sabemos de que la mujer se está infectando más que el hombre estadísticamente, y embarazada se está infectando más. Entonces, esto es algo preocupante porque sabemos que en los primeros 3 meses de embarazo una gonorrea, una clamidia puede provocar un aborto. Entonces hay que educar mucho a nuestro pueblo, hay que educar a los adolescentes que están en los colegios, y que no sigamos pensando de que hablar de sexo o hablar de los órganos sexuales masculinos o femeninos es algo malo. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces no podemos estar nosotros pensando que nuestro cuerpo es algo malo. Y esto es lo que ha llevado a que muchas enfermedades no puedan ser controladas. Otra de las causas sería que hay enfermedades que pasan por un periodo asintomático. Y en el hombre, al tener el órgano genital expuesto, es más fácilmente detectable una verruga, una roncha. Yo como médico he visto pacientes que han llegado, por ejemplo, con una verruga por condiloma, una condilomatosis, y están en los estadios tempranos, en los primeritos, y ya mire que esto no es normal, lo tengo. Y ahí se le detecta y se le hace su tratamiento. Pero también hemos visto mujeres que la condilomatosis, cuando ya se descubre, es porque ya son pedacitos de coliflor prácticamente lo que andan guindadas. ¿Cómo podrían hacer las mujeres para romper este tabú, para hacerse su examen y para tener esa confianza de ir? Si no, todavía no tienen la confianza de ir donde un médico masculino, pues aquí en Ciguatepec que hay varias doctoras ya que les pueden apoyar en un examen genital. ¿Se podría hacer un examen genital únicamente que alguien llegara y decir, bueno, yo quiero revisarme cómo estoy, sin haber sintomatología? Perfectamente se puede hacer, bueno, nosotros en el centro de salud damos lo que es la atención integral, principalmente a las mujeres. Le ofrecemos lo que es la citología, se le hace un examen de mama, se le hace hematológico, exámenes de heces, de orina, cuando ellas lo piden, ¿verdad? Pero hay veces que con un buen interrogatorio uno puede sospechar que tiene una enfermedad de transmisión sexual y hacerle el examen físico. El problema en los públicos es que la cantidad de pacientes que llegan no se puede a veces hacer un examen completo. Entonces muchas veces al médico se le escapa preguntar sobre las áreas genitales de la paciente, y principalmente, como decía, en los primeros estadios de las enfermedades que son asintomáticas. Entonces, y que si se detectan en etapas tempranas, es más fácil controlar otro tipo de complicaciones, que son la enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo. Entonces, la única manera que veo yo que se puede detectar con tiempo una enfermedad de transmisión sexual es realizándose la citología una vez al año. Una vez al año. Ana, en esto de las secreciones vaginales hay muchos tabús todavía, pero también hay muchos mitos y leyendas. Y parte de eso es la educación, y a veces nos hemos tocado con pacientes que llegan con su mamá y la mamá cree lo que la hija le dice o cree lo que le están contando. Y uno de ellos es, yo tengo esto porque me dio una mojada caliente, o porque en el baño de la escuela había una mancha y yo me senté ahí y lo agarré. ¿Qué tan mito es esto o qué tan realidad es esto? ¿Se puede adquirir una enfermedad así por bañarse en una piscina, para que le contemos a nuestro público televidente? Pues no es esa la causa principal, no es un causal, ¿verdad? Ahí pues cuando llegan las jóvenes, uno le tiene que explicar a la joven, educar y explicarle a la mamá que este tipo de infecciones que ahora se llaman de transmisión sexual, por eso se llaman así, como Telma dijo, en un 90-95% diría yo,
son así. En algunos casos que son consideraciones especiales, que hay enfermedades de fondo como inmunodepresión, diabetes mellitus, donde se favorecen, ¿verdad?, ciertas infecciones como los hongos, la candidiasis, pues ahí uno puede tomar las consideraciones. Pero en jóvenes sanas, generalmente el aseo y la transmisión es sexual. Nadie puede decir que... Nadie se escapa. Que fue en una piscina o que... No, eso está totalmente descartado, incluso en jacuzzis. Nada de eso, no. Esos son mitos. Son eminentemente sexuales. Sí. Otra de las cosas que he escuchado es que dicen, pero yo no he tenido relaciones. Pero no solamente necesariamente por relaciones sexuales, por introducción del pene en la vagina de la mujer, ¿verdad? Sí. Hay que explicarles también esto a las pacientes, que a veces con simple manipuleo se puede transmitir sexualmente una enfermedad. Sí, en cuanto a este tema, actualmente hay tantas variedades de prácticas sexuales, ya no es la tradicional relación sexual de penetración vaginal, sino que también existe la oral y la anal. Y aquí, por ejemplo, con la anal tenemos parásitos como la tricomoniasis en vagina y también en la boca. O tenemos herpes, que antes se dividía en herpes tipo 1, que era en boca, y herpes tipo 2 de vagina, y ahora encontramos en boca 1 y 2, y en vagina 1 y 2 también. Entonces, todas estas variedades que se están presentando hacen de que la variedad de infecciones y la variedad de microorganismos que se presentan en vagina son mixtas, ¿verdad? Entonces, las muchachas que dicen, no, si yo no he tenido una relación sexual, porque piensan que solo es la penetración, pero una relación sexual también puede ser las caricias que llegan a que el hombre eyacule, o que tengan relaciones anales o orales también. O simple manipuleo. O el manipuleo. Vamos a ir a otra pausa comercial y al regresar vamos a continuar hablando sobre las enfermedades de la mujer y enfermedades de transmisión sexual, y vamos a ir viendo algunas fotografías para que si alguno o alguna lo está padeciendo, le sea un signo de alarma y pueda consultar con un profesional de la medicina. Vamos a la pausa comercial. Clínica de Salud Integral. ¿Sufre usted de dolores de espalda? ¿Siente que se le acalambra la rabadilla cuando se acuesta? ¿La jaqueca o la migraña lo tienen a punto de estallarle en la cabeza? ¿El estrés, la ansiedad y las preocupaciones le dieron una parálisis facial? ¿Padece de desgarros o contracturas musculares? ¿Úlceras, diabetes o venosas? Clínica de Salud Integral le ofrece la solución a estos problemas. Tenemos tecnología de última generación. Visítenos en el barrio El Centro de Ciguatepeque o llámenos al 2773-5388. Recuerde que verse bien es sentirse mejor. Ampliando el tema acerca de la relación sexual, decías algo de intercambio de fluidos. Sí, cuando estamos hablando que en la relación sexual no solamente estaba la penetración, ¿verdad? Siempre y cuando hay intercambio de fluidos entre el hombre y la mujer, o ahora hay que decirlo, entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, ¿verdad? Se pueden presentar este tipo de infecciones. Eso se da, ahora ya está documentado y ya está catalogado, ¿verdad? Ya nadie se salva de tener. Entonces, siempre y cuando haya en ese manipuleo un intercambio de fluidos, ahí se puede transmitir la enfermedad. ¿Cuáles serían los patógenos más frecuentes que encontramos acá en nuestro medio? Porque a mí me llama la atención que todavía hoy por hoy se siguen haciendo exámenes que son así como de rutina. Si va a sacar su licencia, RPR. Si va a contraer matrimonio, RPR y HIV-Sida. Eso es todo lo que se pide. Pero, ¿cuáles serían los patógenos más frecuentes?
o deberíamos de ampliar la cantidad de exámenes que se deberían hacer en estos tiempos. ¿Cuáles serían los patógenos más frecuentes que encontramos en las enfermedades actualmente aquí en nuestro medio Ciguatepeque? Bueno, en nuestro medio lo más frecuente es la Neisseria gonorrea, que produce la gonorrea. Después seguiría lo que es las tricomonas vaginales, que es una vaginitis. Después vendría lo que es la Candida albicans, que son los hongos. En poco porcentaje se encuentra sífilis, porque la sífilis se había controlado hace como unos 4 o 5 años, ya no se encontraba sífilis con mucha frecuencia, pero ahora como que ha vuelto a resurgir nuevamente la sífilis. Entonces, en cuarto lugar encontraríamos casos de sífilis, que es el examen que estabas hablando, de que el RPR, que nos hace un diagnóstico presuntivo, porque solo no es confirmatorio, hay que mandar a hacer una prueba treponémica para ver si en realidad es sífilis o no. Pero el que tenga el RPR positivo nos alerta de que pueda ser una sífilis. Después está la hepatitis B, están algunas, ¿cómo se llaman? Los linfogranuloma venéreos, pero ya son bien, los más comunes son la gonorrea, las tricomoniasis con la candidiasis y la sífilis. Igual. Yo agregaría la clamidia y también las verrugas, ¿verdad? La condilomatosis, sí, son bastante frecuentes. La gonorrea a nivel privado no se ve mucho, es más frecuente la tricomona, la clamidia, ¿verdad? Que es bien asintomática y uno la detecta clínicamente, y a veces porque en la citología la flora vaginal se barre y nos reportan que puede ser consistente lo que ve el patólogo con eso, entonces uno toma una muestra y es más sintomático lo que se hace, pero sí es bastante frecuente y puede producir enfermedad inflamatoria pélvica, puede producir esterilidad en la mujer, puede producir aborto en el primer trimestre del embarazo. Entonces es importante detectarlas, es importante instruir a las pacientes, es importante pues hacer el examen clínico. Toda paciente que llega a consulta por A o por B motivo se le debe preguntar cuándo se hizo su última citología, cuándo se hizo su inspección de mamas, ¿verdad? Y si la paciente no puede en ese momento, darle una cita para en la citología hacer la inspección clínica y detectar este tipo de enfermedades. ¿Cuáles serían las consecuencias de una enfermedad de esta Telma maltratada, en vista de que hay muchas personas, muchas muchachas, muchos jóvenes que la padecen y le pregunta a la vecina, le pregunta a la compañera, simplemente se van a la farmacia y le dice, véndame esto, y se lo aplican. Y esto produce una enfermedad maltratada. ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y a largo plazo de no detectar o de no tratar a tiempo una enfermedad? Bueno, esto es, por ejemplo, con la gonorrea, si es maltratada en la mujer, puede ascender, como hablábamos al inicio, y dar una enfermedad inflamatoria pélvica. Esto puede hacer de que la mujer pierda su útero o que quede estéril para toda la vida. Esa es la principal complicación de la gonorrea. En el hombre también puede dejar estéril porque el epidídimo, por donde se transportan los espermatozoides, se pueden obstruir y eso provoca esterilidad. Y con la sífilis, esta es una enfermedad que tiene tres etapas. La etapa primaria, que prácticamente es asintomática; en la secundaria, que aparece una úlcera; y la terciaria, que es ya una neurosífilis, y el paciente puede terminar con una demencia. Entonces, esta sífilis es bien problemática, por eso es que a todo paciente se le solicita un RPR para ver si no está dentro de los pacientes que se les va a hacer una prueba treponémica e investigar la sífilis, y así impedir de que vaya a tener una neurosífilis. Las otras enfermedades, por ejemplo, los hongos no son tan perjudiciales como lo es la gonorrea y como lo es la clamidia también, porque casi siempre está en combinación clamidia y gonorrea.
y las tricomonas y los hongos no dan mucho problema si no se tratan a tiempo. El problema es que la gente y en las farmacias se prestan para dar tratamientos. Por ejemplo, llega un muchacho, mire que tengo una secreción o me arde para orinar, entonces le dan una penicilina, se la aplica, pero ya se ha visto que hay resistencia a la penicilina. El otro día una paciente tenía una infección urinaria y en la farmacia le dieron 3 norfloxacilos, o sea, una diaria, ¿verdad? Y solo fueron 3 y era una infección urinaria que podía terminar en una pielonefritis. Entonces, no sé, en la farmacia se están prestando para hacer este tipo de cosas y el paciente más bien se hace la resistencia. Eso es lo que ha pasado con la amoxicilina. Les dan 3 amoxicilinas y piensan que con eso se van a curar. Y la amoxicilina tiene un tiempo para darla, un horario que hay que cumplir, y si no se cumple, entonces viene la resistencia, y ese es el gran problema que estamos viviendo los médicos de la actualidad, que los amigos le dicen, mira, tómate esta pastillita que es buena, o ponete esta inyección que es buena. Entonces nos están quitando las herramientas a los médicos para poder tratar al paciente. Entonces, mi consejo es que no vayan donde el amigo, donde la vecina, donde la mamá, sino que vayan a una consulta médica para que uno los examine y pueda darle el tratamiento que en realidad necesita para la